Especiales La Prensa Oriente. El Tranvía de Oriente, una empresa fallida. En la Antioquia de los años 20 surgió una obra anclada en ideales de progreso y modernización que prometía, en cada metro de riel que se instalaba, ser la clave para apuntalar las economías del oriente de Antioquia, llevándoles desarrollo, mientras conectaba a los municipios de la subregión con Medellín y con el río Magdalena, el Tranvía de Oriente. Este tranvía era la respuesta a una época de aislamiento vial, donde aún primaban las trochas y los caminos reales y de herradura. Así, impulsada por el político conservador de Marinilla, Román Gómez, este medio de transporte fue recibido con entusiasmo ciudadano y apoyo de la mayoría política conservadora, dando origen en 1924 a la empresa del Tranvía de Oriente, una especie de asociación pública que reunió municipios como La Ceja, Guarne, Marinilla, El Santuario y El Peñol. Medellín aportó gran parte del capital inicial, con la promesa de ser accionista mayoritario y recibir importantes réditos, además del beneficio en tiempo y bienestar para sus ciudadanos. También la Nación y la Gobernación de Antioquia aportaron recursos en subvenciones por cada kilómetro construido. Sin embargo, desde sus comienzos, el Tranvía de Oriente estuvo marcado por sobrecostos, ambigüedades legales, intereses partidistas y acusaciones de corrupción. La decadencia iniciaría a finales de los años 20, cuando los camiones adaptados a gasolina, lejos de la idea inicial de un tranvía moderno, quedaron pronto obsoletos y presentaban frecuentes fallas técnicas en los ascensos por las empinadas lomas entre el Valle de Aburrá y de San Nicolás, lo que originó quejas por el mal servicio. Además, la construcción de la carretera de Oriente por Santa Elena comenzó a quitar usuarios al tranvía, quienes preferían los camiones a escalera que subían más rápido hasta los pueblos del altiplano. No obstante, la estocada final serían las maniobras políticas que despojaron a Medellín del control mayoritario de la empresa, lo que sumado a un préstamo con un banco belga y a una junta administrativa marcada por la opacidad y el clientelismo conservador, terminaron por acabar la empresa y la idea de conectar los dos valles con un medio masivo de transporte. Finalmente, el municipio de Medellín terminó demandando a la empresa del Tranvía de Oriente, mientras que los rieles que alguna vez prometieron llegar hasta el Magdalena solo llegaron a Guarne, Marinilla y Río Negro. De este modo, el Tranvía de Oriente se consolida como un ejemplo de cómo el sectarismo político y la falta de planeación y veeduría pueden arruinar sueños colectivos de desarrollo, y cómo Medellín y el Oriente, en su afán de progreso, solo quedaron con una empresa fallida de sueños incumplidos. El Tranvía de Oriente fue una empresa que iniciaron en 1924 para conectar los municipios del oriente antioqueño con Medellín por un lado y con el río Magdalena por el otro. Es una empresa que fatalmente estaba condenada al fracaso porque estaba organizada como un fortín político, del cual resultaron una cantidad grande de chanchullos y que no fueron suficientemente investigados. El Tranvía de Oriente para Guarne fue algo que pudo haber generado una conexión con todo el oriente antioqueño como se concibió inicialmente, que iba a hacerle un desembotellamiento para todo lo que es el tema comercial de estos territorios, pero desafortunadamente este tranvía no duró sino unos cuantos años, fue una empresa fallida para el oriente antioqueño. En esa época los camiones que dominaban el escasísimo mercado colombiano de transporte eran unos camiones norteamericanos marca Reo. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron unos cuantos camiones, 10, 12, les quitaron las llantas y les pusieron ruedas de acero como de ferrocarril y los pusieron a rodar con unas carrileras empinadas sin ninguna precaución por la seguridad, pero los frenos eran primitivos y pésimos. Esos vehículos no estaban diseñados para rodar sobre rieles con llantas de acero, no, con ruedas de acero, no, eso es un desastre. Eran incómodos, no estaban realmente cerrados, si llovía se mojaban los pasajeros, un desastre. Eran unas especies de carros de escalera, unas especies de camiones de escalera montados sobre llantas de acero y rodando sobre rieles.
El tema de la terminación del tranvía de Oriente, primero que todo, fue un mal manejo, el mal manejo administrativo que se le dio al tranvía de Oriente. Esto fue manejado también políticamente por un gremio conservador, donde así influyó mucho en todos estos municipios que se afiliaron. Otra de las causas para que se terminara el tranvía, parte pues de lo económico, que hubiera podido salvarse en un momento dado si se hubieran escuchado las intervenciones que se hicieron en el Consejo de Medellín para que se le diera el buen manejo a esta empresa y se cambiara toda la dinámica, fue también el que entraron ya los vehículos prácticamente rodantes y que eran más eficientes y que tenían un mejor funcionamiento que el tranvía, que era obsoleto, ineficiente, demasiado lento para lo que requería el territorio. Llegó un momento en que los fondos se acabaron, que eran básicamente suministrados por el municipio de Medellín, porque era una sociedad entre el municipio de Medellín y los municipios del oriente antioqueño. El municipio de Medellín encontró que estaban malversando los fondos y se retiró, empezó a demandar a la empresa dejó de pagar, entró en insolvencia, la liquidación tardó varios años. Los municipios que habían participado como accionistas eran pequeños municipios de una gran pobreza en esa época, sufrieron un perjuicio económico grave. Bueno, una vez que el tranvía dejó de funcionar, los polines y todo lo que eran los rieles que quedaron ahí en la carretera, esos fueron prácticamente abandonados. Los desmontaron, pero nadie vino a reclamarlos, nadie vino por ellos ni a hacerles como una recolección. Entonces las gentes cercanas se los llevaron para sus casas y sirvieron para construir puertas, sus camas, los pusieron de los portones en sus entradas. Román Gómez era un político supremamente influyente y era el dueño del conservatismo antioqueño. Entonces nadie le paraba bolas en Bogotá al chanchullo. Y en Antioquia también tenía defensores del chanchullo porque tenía multitud de concejales y de amigos. Hasta que llegó de Europa, de Alemania, donde había sido el representante diplomático de Colombia en Berlín, el doctor Laureano Gómez, que había sido ministro de Obras Públicas en la época de la indemnización por Panamá entre los años 24 y 26 del siglo XX, ¿no? Entonces Laureano Gómez hizo un debate formidable en el Senado, desenmascarando todo el chanchullo y cómo se habían robado tantas sumas de dinero en el tranvía de Oriente. Eso ocasionó la pérdida de influencia de Román Gómez, quien a partir de ese debate ya no tuvo significación política ni regional. Con este tipo de proyectos esto no puede ser como unas iniciativas políticas, esto tiene que ser con unos estudios previos, con unos análisis bien de cómo es que se va a desarrollar el territorio, no de ilusiones y no de cosas improvisadas como fue prácticamente el tranvía de Oriente, para que pueda funcionar presupuestalmente, administrativamente y conociendo también bien el territorio y que sí sea funcional.